Bueno, pues empezamos una nueva reunión y vamos a ver si seguimos aclarando cosillas sobre lo mismo, pero que tiene su cosa, ¿no? El otro día me parece, estuve escuchando un poco la charla porque ya ni me acordaba, que habíamos vuelto a hablar de todo el proceso del perdón y de cómo funcionaba la mente y todo esto. Vamos a recalcar un poco lo que es esto de la entrega al Espíritu Santo, ¿no? Porque un poco, al principio, pues decíamos, cuando nos estamos sintiendo mal, tenemos ya la prueba inequívoca de que hemos comprendido erróneamente la situación, hemos cometido un error de percepción, y esto es así. Cuando nos sentimos mal hay un error de percepción. Entonces jugábamos un poco con esto, ¿no? Reconozco esto que me está pasando, reconozco que he interpretado mal, y entonces esa percepción falsa de alguna manera se entrega al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo corrige, te permite ver las cosas de otra manera, y así tu mente se va transformando. Sobre esto luego, Jorge Lomar, por ejemplo, a mí me parecía que insistía mucho en el hecho de no analizar el dolor, de simplemente quedarse con la sensación y entregarla. Y hubo algunas charlas en que yo insistí en esto, ¿no? Porque muchas veces quien se mete a analizar el dolor es el ego. El ego lo analiza buscando culpables o buscando maneras de resolverlo por su cuenta. Y esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que evitar en el sentido de ir por tu cuenta. Evitar buscar un culpable. ¿Por qué? Porque hay un primer paso en el que comprender, bueno, en realidad es el segundo paso. Hay como varias tomas de conciencia, ¿no? A la hora de poder apreciar a alguien, a la hora de no juzgarlo, a la hora de apreciar a alguien que creemos que nos está haciendo algo, ¿no? Entonces el primer paso sería el más terrenal, ¿no? Sería entender que la persona que actúa con una falta de amor es por su ignorancia, porque dado su nivel de evolución no alcanza a comprender otro comportamiento, por no decir que esa ignorancia implica que está atrapado en su propio dolor, de manera que ese comportamiento suyo, que parece un ataque, se puede comprender como un pedido de amor, ¿no? Es decir, estoy confuso, no sé lo que es el amor, por eso percibo incorrectamente todo el rato, y por eso creo que me siento atacado y que está justificado el que yo devuelva el ataque. Pero esta primera toma de conciencia de entender que el que actúa así es porque no pudo hacerlo de otra manera dada su comprensión, es la primera, digamos, el primer nivel de poder no juzgar al otro. Es como actuaríamos con un niño que comete errores, no sabe, nadie se enfada con... Bueno, es más difícil enfadarse con un niño, ¿no? Porque con ciertas cosas, porque entiendes que no tiene la capacidad para darse cuenta de algunas cosas, pero eso nos pasa a todos. Tenemos siempre una capacidad concreta según haya sido nuestra evolución, nuestra conciencia, nuestro interés. Entonces este primer paso es bueno, digamos, el más básico para poder apreciar a otro, ¿no? Alguna vez pusimos de ejemplo lo de la pesadilla, pero esta vez hay un ejemplo diferente. Si viéramos a alguien soñando, sumido en una pesadilla, pasándolo mal, ¿no? Y de repente se levantara en plan sonámbulo, se nos agarrara el cuello, no se nos ocurriría defendernos, intentaríamos como calmarlo, llevarlo otra vez a la cama y tranquilizarlo, ¿no? O sea, le daríamos un acompañamiento que le ayudara. Es un poco como tenemos que pensar de las agresiones que nos hacen los demás. Están dormidos, están en una pesadilla, están en su propio sueño, pero un sueño quizá más denso que el tuyo, o no. Pero si tú ya estás en este camino, ya empiezas a tener un poquito más de conciencia para darte cuenta de esto, ¿no? Además de que el otro no pudo hacerlo de otra manera, o sea, un nivel todavía más metafísico es entender que además la responsable, no del comportamiento del otro, esto para que no nos liemos luego en la práctica, sino soy responsable de mi dolor. Soy responsable de mi dolor, es decir, que mi dolor nunca procede nunca de lo que me hace nadie. Esto es imposible, según lo que nos enseña el curso de milagros. Es algo fuera de la realidad. Por eso, insisto, responsabilicémonos de nuestro dolor, porque si no pareciera
que nosotros también somos responsables, no, cuando preguntabas, pero bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que no puedo tener criterio? Claro que tenemos que tener criterio, porque si no tenemos criterio con las acciones de los demás, a quien estaríamos faltando es a nosotros mismos. Tenemos criterio, reconocemos una acción desde el amor o una acción que no está desde el amor. Pero la cuestión es, ¿y por qué a mí esto me hace daño? La cuestión es esta, y eso siempre es una idea que hace que yo interprete lo de fuera de alguna manera. Es esa idea mía la que me causa el dolor. Por eso me puedo responsabilizar, ¿no? La causa de mi dolor está en mi mente. Y supongo que también que el atraer a personas que se comportan con falta de amor hacia nosotros también tiene que ver con lo que nosotros creemos que merecemos. O sea que al final también somos responsables de alguna manera de habernos encontrado en esa situación. Y ya, más arriba todavía, además, porque diríamos que hasta aquí, hasta un cierto nivel, una psicoterapia tradicional nos puede guiar en el mismo sentido. O sea, lo que te encuentras fuera, tienes que manejarlo desde tu responsabilidad, tiene que ver con creencias tuyas del pasado que no has resuelto y te ayudan a resolver todo esto, ¿no? Pero cuando añadimos lo espiritual, lo transpersonal, añadimos todos estos conceptos metafísicos que nos explica el curso y que a veces no sabemos muy bien qué sentido tienen sobre el origen de la separación. Es decir, que en el mundo real, ¿quién está? Dios y sus creaciones. Dios se extiende a sí mismo, extiende su amor y crea a su hijo, ¿no? Su creación, que es nosotros en su mente original. Ponte que vamos a dibujar la mente original. Y entonces una parte de esta mente, una pequeña parte de esta mente, pues quiere, como ya sabemos, probar por su cuenta a ver cómo serían las cosas fuera de las leyes de Dios. Siendo yo el jefe. ¿Cómo serían las cosas siendo yo el jefe, no? ¿Cómo sería vivir una experiencia extrema y opuesta a todo aquello que yo soy? ¿Cómo es perderse en un sueño de sombras? ¿Cómo es el hijo pródigo, no? Necesita experimentar otra cosa. O sea, nosotros no nos hemos movido del sitio. Nuestra mente original no se ha movido del sitio, pero hay una pequeña parte de esa mente que se ha ido a experimentar y según va cayendo en el olvido y en el sueño va creando como una separación cada vez mayor hasta llegar a la creación del universo y de nuestros propios cuerpos. Esto ya es como el colmo de la separación, ¿no? La certificación de la separación es que tengamos cuerpos y nos veamos separados. Y entonces, esta mente está viviendo, vamos a ponerla un poco más grande, hay aquí una parte de la mente disociada. Cuando esta parte de la mente se disoció, hubo otra parte de la mente que no se alteró, que sigue estando en su lugar, sigue durmiendo en casa, mientras soñamos todo esto, digamos, ¿no? Esta es la parte del sueño. Aquí podríamos decir que está el Espíritu Santo o nuestra mente original, y aquí está nuestra mente disociada o ego, la parte falsa. Y luego está esta tercera parte, imaginaros que esto es el fondo del iceberg, que es una metáfora que está muy bien. Esto ya lo estoy haciendo demasiado grande. Hay una pequeña parte, que es la parte consciente, que es lo que el curso de milagros denomina el tomador de decisiones. Toda evolución, todo despertar pasa por aquí. Ahora es lo que vamos a explicar con más detenimiento. Todo pasa por aquí, es decir, este es el que va a decidir, esta pequeña parte consciente que es mi yo, la idea que yo tengo de mi yo, de quién soy, está aquí. Pero no es la idea que tengo de mi yo, es la idea de mi yo que acepto y que pienso que es enseñable. Es la cara de la inocencia. Incluso hay algunas cosas que puedo, no, pues sí, yo también soy un poco, tengo mal carácter. Puedo reconocer algunas cosas que me parecen, pero hay otras, muchas cosas de creencias sobre mí yo, todo ello es falso. Estas son las que reconozco, las que puedo mostrar, la cara de la inocencia, y estas son todas esas emociones, creencias, ideas que por ser muy dolorosas, conceptos de mí, que por ser tan terrible de mirar, de lo que pienso de mí, las he escondido en el inconsciente. Es decir, que cada emoción que yo no he gestionado, cada emoción que me he comido, que he tapado, he echado a un lado porque era dolorosa,
que yo no he podido gestionar, ¿a dónde se va? Esto todo es inconsciente. En el inconsciente está tanto el infierno como el cielo, las dos. Y este es el consciente. Cada conflicto, como digo, que no hemos resuelto, como sabemos, se va metiendo aquí. Se va metiendo aquí, en el inconsciente, donde no lo veo. Claro, esto siempre tiene que haber un equilibrio entre la parte consciente y la inconsciente. La mente tiene un equilibrio. Si esta parte, si este saco se va hinchando, llega un momento que tiene que salir de alguna manera. La única manera, si esto está en el inconsciente y es lo que me obstaculiza a conectar con mi verdadero ser, digamos que desde aquí, esta es la casa, ¿no? El consciente es la... Imaginaros que vivimos en una casa y esto de aquí del inconsciente son los sótanos de la casa. Y estamos encerrados en una casa, solos, ¿no? Todo el mundo está fuera. La verdadera relación, la unidad está fuera. Pero para salir afuera de esta casa en la que nos hemos encerrado, cuando abrimos las puertas del sótano, lo primero que vemos son monstruos y sombras. Entonces, volvemos para adentro y nos vamos acostumbrando a estar aquí, acartonados, sin verdadera satisfacción, pero al menos sin enfrentar estos miedos, sin darnos cuenta de que hay una manera de atravesar esto y que aquí está la salida. O sea, no hay otra manera de encontrar la salida que poder enfrentar ese inconsciente. Entonces, cuando ese inconsciente se va engordando, la única manera... ¿Cómo podemos curarlo si es inconsciente? La única manera que tiene esto de salir afuera es la proyección. Y la proyección es que eso que está ahí dentro yo lo voy a experimentar recibiéndolo del exterior, de una persona, de una situación de la vida. Por eso las situaciones dolorosas, las situaciones que me activan interiormente son tan importantes. Es la brújula interna de dónde estoy. Es decir, que cuando yo me encuentre con una situación que me activa el dolor interno, claro que no nos gusta, claro que nos da miedo, pero ahí estamos ante la oportunidad de eso que es nuestro y que estaba en el inconsciente y que ha salido. Es en el momento que sale, el único momento en que yo lo puedo sanar, si lo sé comprender y tengo una actitud apropiada para permitir que me llegue otra visión del asunto. Entonces, claro, volvemos a encontrarnos con que todo empieza en el sentir, en qué estoy sintiendo de la situación. Y aquí es donde yo veo que hay muchas trampas, me he ido dando cuenta escuchando diferentes conferencias de gente, ¿no? Cuando decimos que aparece el sentir, claro, la primera sensación, lo primero es fulanito, yo qué sé, me ha abandonado y me ha hecho una putada, o este me ha echado del trabajo, lo que se os ocurra, ¿no? Cualquier cosa que nos creamos que nos afecta negativamente, digo creamos porque no sabemos. Para que ya estamos juzgando muy rápido las consecuencias de las cosas de la vida. Pero bueno, creemos que nos han hecho algo y lo primero que vamos a pensar es que eso, que la vida nos está atacando, que la causa de mi dolor es eso que me ha pasado fuera. Lo que se nos pide, ya sabemos, nosotros ya sabemos que lo que pasa fuera no es lo que nos hace daño, porque entonces implicaría tener que responder con un ataque y no salir de la lucha. Nosotros ya sabemos que lo que nos está causando el dolor no es la actuación de la otra persona, sino la idea que yo tengo asociada a ese suceso. Por ejemplo, que no puedo ser feliz sola, que me voy a no tener con qué pagar el alquiler. Saco una conclusión rápida de lo que me ha pasado. ¿Qué poder podría tener sobre mí un insulto si yo, en alguna parte del fondo de mi ser, no creyera que es verdad? ¿O qué daño podría tener sobre mí cualquier acción de cualquier persona si yo estoy en contacto con lo que soy, con esto, donde me siento en paz, invulnerable, inmortal? Incluso, ¿qué impacto podría tener en mí, incluso el que dañara mi cuerpo físico, si yo he llegado al punto de tener claro que yo no soy un cuerpo físico y que esto que está pasando es un sueño? La única vía de que eso me haga daño es que yo tenga ideas equivocadas sobre quién soy
ideas equivocadas sobre lo que significa eso que está pasando. Y este es el tercer punto que os decía antes. Primero, la persona no pudo actuar de otra manera. Segundo, yo soy responsable de encontrarme con esto y responsable de lo que siento por mis ideas. Tercero, además, esto no está pasando. Esto no te lo van a decir en una psicoterapia tradicional. Además, esto no está pasando. Hay que desapegarse de esta película de la vida. Vivirla lo más agradablemente posible. Como dicen, nunca habéis oído esto de vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Sentirnos pasajeros, sentirnos exploradores, estamos de viaje. No te lo tomes muy a pecho. Es que esta sensación de poder renunciar hasta tu vida, entre comillas, porque tu vida nunca la puedes perder, es sumamente liberador. Claro que todo esto está aquí, es el ideal, no estamos aquí. Pero es la dirección hacia la que avanzamos y son ideas que nos pueden ayudar. A mí parece que no, pero esto de que pensar que realmente esto no es definitivo, me ayuda. A veces dices, bueno, pues vale, ¿y qué? Si al final, cuando las cosas, cuando estás lleno de placeres en la vida y de satisfacciones, es más duro morirse. También tiene su trampa. Mira, el otro día, por cierto, me regalaron, que os lo recomiendo, un libro sobre las relaciones, quien esté interesado en el tema, El viaje del corazón, precioso. Inspirado en el budismo, pero vamos, curso de milagros, prácticamente, menos toda esta historia del origen de la separación. ¿Y por qué es importante conocer esta historia? Porque cuando yo, además de gestionar mis conflictos, además, empiezo a entender que no está pasando, que esto todo no es real, es cuando se empieza a deshacer el error original. Porque nosotros tenemos muchas capas de culpa. La culpa de las cosas que pensamos que hemos hecho en esta vida. Si nos metemos con las vidas pasadas, todo lo que arrastramos de otras vidas, más lo que hemos heredado, entre comillas, a nivel mental, de nuestros antepasados, los conflictos que han podido llegar a nosotros, sino que toda esa culpa, si vamos al origen, se remonta al momento en que nuestra mente concibió la idea de separarnos. Esa es la culpa primordial, la idea de que, no sé, alguna vez a lo mejor de pequeños se nos ha ocurrido marcharnos de casa porque mi padre me ha reñido, algunos lo han hecho, que agarran, mi primo un día agarró los patines y la flauta, porque pensó que así se podría ganar la vida, pero con 13 años y marché de casa. Pues, bueno, a mí nunca se me hubiera ni ocurrido, porque con una madre como la mía se me hubiera metido un guantazo, nada más llegar, o sea, yo sabía, hay cosas que no puedo irme porque si vuelvo me va a caer una. Pero es un poco lo que nos pasa, nos hemos ido de casa de nuestro padre fundamental, digamos, de nuestro creador, y ahora que vuelve, ¿sabes? Porque nos hemos desconectado de lo que somos y del amor y acabamos pensando de Dios desde esta mente, o sea, como un ser vengativo que nos vigila y que nos va a pedir cuentas. No, se nos deja ir, pero esta parte se preserva. Esta parte nunca puede ser extinguida. Este es el poder de Dios que otorga a sus hijos y que de ninguna manera puede ser perdido. Ahora sí, podemos estar totalmente desconectados, no saber ni que existe, totalmente poseídos por el ego en esta rueda de causa-efecto, lo que quiero que me hacen algo, yo la devuelvo y no salgo de la pescadilla nunca. Entonces, la clave es, cuando dicen entrego al Espíritu Santo, es el proceso de la mente. El proceso de la mente siempre está funcionando, no es algo que yo ponga en marcha. Lo que pasa que esto, el no comprender las proyecciones, hacen que esto sea un obstáculo para que esta parte llegue al consciente. Es el obstáculo, lo que está antes de la salida. Entonces, se trata de quitar los obstáculos, como bien nos dice el libro, que impiden que ese mecanismo normal de la mente vaya sanando y purificando. Uno insiste en ellos, dicen que en el libro dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, es decir, a ese cambio de mentalidad que me permite vivir cualquier situación sin miedo. Con lo cual, ¿qué necesidad tengo ya de controlar las situaciones? Si cualquiera me va a parecer bien. También es verdad que en la medida que entro en la aceptación, las situaciones van a ser cada vez más suaves. Pero a la vez, cada vez te va a importar menos, porque estarás más seguro en ese lugar de ti que es real. Entonces, ¿qué introducen estos de interesante? Que cuando llega el conflicto, bueno, lo primero, ¿qué nos puede impedir atender a lo que estamos sintiendo? Porque si el primer paso, si nuestra brújula es el sentir,
y estamos desconectados de nuestro sentir, mira, hay mucha gente que conozco que afirma que no sufre, que ellos no sufren, pero bueno, gente que además ves, son el vivo retrato del sufrimiento, ¿no? Bueno, no sé si es vivo retrato, pero que se ve por 4 costados. Y yo me he preguntado mucho, ¿no? Porque ellos lo dicen con una convicción que dices, ¿y esto por qué será, no? Dice, el otro día escuché una charla que siempre tenemos que tener como referencia la paz. La paz es la referencia, algo que es bastante desconocido para nosotros, que no tiene que ver con la euforia, ni con el entusiasmo, ni con el placer. La paz es como digamos, una ausencia total de miedo, una ausencia total de miedo. Cuando a veces estamos metidos en el conflicto hasta tal punto, llevamos tanto tiempo de nuestra vida negando nuestras emociones dolorosas por no saber qué hacer con ellas, llega un momento que todo es conflicto. Hay gente que tiene una habilidad para endurecerse, para ponerse una armadura, para decir, bueno, como todo esto me es doloroso, como esto de la vida que quiero no lo puedo tener, pues ahora soy yo el que no lo quiero, ¿sabes? Ahora soy yo el que voy a vivir, me aíslo en la pseudo-seguridad del aislamiento. Y me creo que he alcanzado la independencia interior. Esta gente lo que está es tan desconectada de su sentir y tienen tan lejana la referencia de la paz que ya ni son conscientes de que sufren. Y además relacionan el sufrir con una debilidad. Y entonces prefiero dar una fachada de que no sufro. Hay otros que... O sea, hay otra manera de huir del sentir, que es en la cháchara del ego, ¿no? Que esto nos lo aportaba Lomar. Que si yo me entretengo en buscar culpables, en ver cómo arreglar por mi cuenta lo que creo que se ha estropeado, en como estoy incómodo ante una situación, forzar el asunto para que vaya por donde yo quiero porque me olvido del no sé y empiezo a tener ideas de cómo deberían ser las cosas para mi beneficio, para mis comodidades particulares. Esto es como también tapar un poco el sentir e intentar forzar las cosas, e intentar buscar culpables, e intentar ir por mi cuenta en la vida, ¿no? O sea, resolver los problemas del programa con el mismo programa. Y otra manera que me parece, que yo creo que ya la comenté, pero vamos a profundizar un poco más, que creo que aquí caemos todos, es como que aquí nos hemos creado una imagen de lo que somos. A ver cómo te digo. Hay una manera del sentir que tiene que ver con que quizá hemos comprendido ciertas verdades a nivel intelectual o nos sentimos atraídos por la idea del amor, por la idea de la unidad, ¿no? Hay gente que no se siente atraída para nada y que considera estas cosas chorradas y blandenguerías, ¿no? Pero hay gente que por ejemplo ya está en el punto de que empieza a comprender la necesidad de que todos nos respetemos, de que la salvación es una cosa que se hace todos en grupo, porque en realidad solo hay uno, aunque aquí nos percibamos como separados. No tenemos tanta resistencia mental al camino, ¿no? Empezamos a verlo y tenemos un ideal de cómo deberíamos ser. Entonces, claro, tenemos este ideal. Siempre hay que jugar a dos bandos en la vida. Aquí tenemos el ideal del mundo real, pero aquí tenemos, por muy falso que sea, la vida en la que tenemos que actuar y en la que tenemos que desenvolvernos. Y la realidad de dónde estamos. Muchas veces el comprender ideas elevadas nos hace pensar que ya deberíamos estar ahí. Yo me he dado cuenta que la gente que tiene mucha capacidad para comprender tiene una autocrítica mucho más agudizada, porque comprender lo que tiene que ser con tanta claridad y ver una y otra vez que no estás, es como que te puedes caer en la trampa de la culpa. Yo no debería estar sintiendo esto, no debería estar sintiendo estos celos, no debería estar sintiendo este enfado, pero la realidad es que lo estoy sintiendo. Quiere decir que ya está bien, he comprendido ciertas cosas, pero si yo ahora mismo me estoy sintiendo mal, quiere decir, como dicen ellos, la prueba de algodón, que la realidad de mi mente no está ahí en lo que he comprendido, está aquí, en lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo que estoy sintiendo no se adecúa a la imagen de mí misma que quiero mostrar y que me he hecho, no puedo ver esa emoción.
Si yo siento algo de lo que me estoy avergonzando, porque lo considero muy rastrero para lo que yo ya he comprendido, voy a intentar taparlo, voy a intentar disimularlo, tragármelo, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y esto sí que me parece, no sé, yo me sentí muy identificada con esto, ¿no? Como que realmente tienes una exigencia sobre ti mismo y ahí no estamos atendiendo a otra de las cosas que nos insiste el curso, que es la idea del no sacrificio. Mira, de esto nunca hemos hablado, no sacrificio. Yo creo que el no sacrificio nos está hablando del amor por uno mismo, porque a veces nos olvidamos. El curso de milagros tiene un nivel muy elevado. Tiene un nivel muy elevado, es decir, al principio del curso yo leí un libro del Ken Wapnick que hablaba de que primero, que es la paradoja de la vida, hay que construirse un ego, porque falso o no, vivo en este mundo y si no puedo desarrollar una profesión, buscar que me satisfaga, buscar una manera de ganarme la vida y relacionarme mínimamente, seré un psicópata. O sea, primero tengo que poder funcionar con un ego sano, un ego que sabe relacionarse, saber cuál es su territorio y cuál es del otro, o sea, que es un poco de lo que se ocupa la terapia tradicional, de que tengas un ego sano. El curso de milagros, digamos, que presupone que tú ya tienes un ego sano y pasas al nivel de deshacer el ego, porque una vez que has conseguido un ego sano, has conquistado en la vida lo que se supone que hay que conquistar y sigues estando con el mismo vacío, es el momento en que uno dice, empieza a buscar porque está harto de sufrir, harto de vivir con un vacío existencial y con una sensación de sinsentido de fondo, y entonces empieza a buscar. Los que leemos un curso de milagro, obviamente estamos buscando, o los que estamos en una conferencia como esta, ¿no? Hay gente que no, que puede sentirse satisfecha con las cosas del mundo hasta el punto en el que se da cuenta de que lo que está buscando no está en todo lo que tiene alrededor. Y entonces se pasa al nivel espiritual, a indagar en el ser, a ver qué hay más allá de lo que veo, cuál es mi realidad. Y el curso de milagros trata de deshacer este ego. Cuando intentamos deshacer el ego antes de tener un ego que se sabe defender en el mundo, se crea la marimorena. Todas las personas tienen derecho al milagro, es decir, a ese cambio de percepción que hace que nada nos pueda tocar, que todo nos parezca favorable, ese cambio de visión, pero antes se nos exige un trabajo previo de purificación. Es decir, que si nosotros hay cosas de la vida que nos cuestan especialmente, tenemos puntos oscuros de bloqueo particular, ellos insisten mucho en que si no disuelves esos bloqueos, esos puntos oscuros cruciales de la vida de cada persona, no vas a poder comprender e integrar realmente el curso. Esto en el libro, ¿tú te acuerdas del libro de las Tres Marías, el de Meruá, el Testamento de las Tres Marías, cuando explica lo del cuadrado, el triángulo, la cruz, bueno, que mandó el Carmen la cerveza el otro día? Bueno, ahí explica la historia de María Salomé, son tres mujeres, este libro cuentan, tres mujeres que trataron muy estrechamente con Jesús, el Maestro Jesús, en su día, que ahora lo cuenta Daniel Meruá, que hace viajes astrales y accede a la memoria del universo, porque ¿cómo sabemos esto, no? Entonces estas tres mujeres estuvieron en un contacto directo con Jesús cuando vivió en la tierra, entonces cuentan cómo ese contacto las transformó. Es un libro muy bonito. Entonces la segunda, en su caso era un caso de, había recibido un abuso en la juventud y entonces se había cerrado al mundo y se había volcado en lo espiritual, ¿no? Se había vuelto como un poco, quería huir, o sea, su búsqueda espiritual tenía que ver con una huida del cuadrado. Jesús lo que le explicaba es que todos empezamos esta vida, la vida en este mundo la podríamos simbolizar a un cuadrado, es decir, un lugar en donde te desenvuelves, pero en el cual llega un momento en que tarde o temprano percibes eso como una jaula. Es decir, que sí, parece que vas, que vienes, que tienes tus satisfacciones, pero llega un momento de la vida o de las vidas en que uno se siente atrapado en un cuadrado sin salida. Y entonces es cuando empieza a mirar, lo que hizo Cruz en Bravos, hacia arriba. Empieza a mirar hacia arriba
Y pasa, o sea, se da cuenta de que el cuadrado también está hacia arriba y que los barrotes de su jaula pueden ser una escalera, te puede apoyar desde el mundo para ir un paso más arriba. Entonces entras en lo que él explicaba que era el triángulo, ¿no? Y seguías evolucionando hasta comprender que todos somos uno. Entonces ella decía, pero si yo estoy mirando hacia lo alto desde pequeña, ¿cómo es posible que no sienta esa liberación? Dice, porque tú has buscado lo alto como liberación de un mundo que te oprimía y en donde no supiste gestionar tu dolor. O sea, para ti ha sido un escape el mirar hacia arriba. No. Tú solo puedes ir hacia arriba habiendo conquistado el cuadrado y habiendo hecho de esos barrotes una escalera. Si lo que estás tratando es unirse, es decir, si no aprendiste a manejarte en el cuadrado adecuadamente, no vas a poder realmente conquistar el siguiente peldaño. Entonces, en estos puntos oscuros que nos bloquean especialmente es donde puede ser muy aconsejable unas sesiones de psicoterapia. Y además, para nuestro trabajo individual, comprender otra cosa más sobre lo que significa entregar al Espíritu Santo mi percepción errónea o mi dolor, ¿no? Mucha gente, no, me estoy sintiendo mal por esto, lo entrego al Espíritu Santo, pero no pasa nada, no llega al alivio. Entonces ellos dicen que es muy importante, o sea, no es el ego, claro, hay dos voces, o sea, tú te puedes meter a investigar la situación con el ego, y el ego, recordemos que siempre busca el conflicto, con lo cual siempre busca un culpable, bien sea el otro o tú, depende en qué fase estemos, pero luego va a buscar un culpable y una solución que va a imponer por su cuenta en función de lo que yo creo que me conviene, es decir, va a intentar manipular los hechos, voy a decir esto, voy a hacer lo otro, para llegar a este punto que creo que me conviene y además creo saber por qué camino llegar, ¿no? Esto es cuando vas por tu cuenta y te vas enredando cada vez más. Pero sí hay una reflexión que ellos insisten en que hay que hacerse, porque si no la entrega al Espíritu Santo no se realiza. Hay que hacer una toma de conciencia, es decir, que llega un suceso de fuera, ¿no? que me hace sentir mal, y si yo ya tengo algunos conceptos claros, lo primero será, no perder la referencia de lo que estoy sintiendo, tener esta honestidad de decir, sí, yo sé que quiero estar aquí, sé que debería estar sintiendo de todas maneras si estuviera despierta, pero la realidad es que ahora mismo estoy aquí y que si me estoy sintiendo así, si algo de fuera me ha activado, es porque eso de fuera es algo que yo he proyectado de mí mismo. Es más, gracias a este episodio yo me puedo hacer consciente de algo que estaba oculto y me estaba dañando. Esto ya nos da cierta esperanza, nos da cierto coraje de enfrentarnos a la situación. Ya no es la vida me está maltratando, es yo aquí tengo una misión de héroe que cumplir. Y lo primero que tengo que hacer es reconocer dónde estoy, reconocer que me está doliendo, reconocer que estoy teniendo un pensamiento oscuro, reconocer que estoy teniendo un sentimiento mezquino, que me avergüenza tenerlo y me gustaría no tenerlo, pero la realidad es que lo tengo, ¿no? Esto es lo primero, no perder esa brújula interna que nos está indicando dónde hay algo que trabajar, dónde hay algo de lo que desprenderse, dónde hay una idea errónea de lo que desprenderse. Entonces, primero siento. Pero a continuación hay que identificar cuál, ya sabemos que no es lo de fuera lo que nos está dañando, que es una idea nuestra. Hay que identificar esa idea. Este es el núcleo, yo creo que de lo que he aprendido estos días me parece revelador, ¿no? ¿Cuál es la idea que me está haciendo sufrir? Por ejemplo, yo qué sé, sin esta persona no voy a poder vivir, me voy a morir, voy a ser infeliz toda mi vida. Pues eso, me viene una enfermedad. Yo estoy asociando la enfermedad al sufrimiento, estoy asociando la enfermedad quizá a la muerte. Eso es lo que me está haciendo sufrir. Mi creencia en estas cosas, mi creencia en que yo no soy un ser completo. O sea, la creencia que yo tengo de lo que está pasando va a hacer que yo sienta de una manera particular. O sea, el sentimiento depende de esa interpretación que yo le estoy dando. Por ejemplo, si yo de pequeño fui abandonado por uno de mis padres, no recibí la suficiente atención, para un niño no tener a su padre realmente es un peligro de muerte.
Entonces te puede quedar esa idea, es algo que pasaste al inconsciente por no haberlo podido gestionar y dijiste, bueno, pues de ahora en adelante, si quiero sobrevivir, tengo que ser autosuficiente. Y esa idea va viajando contigo toda la vida. Y como hay una parte de ti que se quiere relacionar y quiere unirse, intentarás, pero hay esa otra parte de ti en el inconsciente boicoteando, y cada vez que ves que te estás entregando mucho, quizá te protejas a ti mismo y digas, no, porque entonces me pueden abandonar y yo lo mejor que hago para no sufrir es mantenerme bien separadito. Pero claro, yo puedo tomar conciencia de esto, puedo tomar conciencia de que como persona adulta que soy, el estar solo ya no significa la muerte, el abandono ya no significa la muerte. O sea, yo no tengo por qué defenderme ya de eso. Es tomar conciencia de cuál es la idea exacta que hace que lo que está pasando me resulte una amenaza. Llega alguien y me llama algo que me toca, que me insulta y que me toca profundamente. Hay que pararse a pensar en qué momento de mi vida yo acepté como verdadera esa idea de mí misma. ¿De dónde procede esa idea de mí? Indaga, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, si una persona tiene mucho miedo a que la abandonen, seguramente haya vivido algún episodio de abandono en su vida. O por el contrario, si una persona ha sido muy sofocada por sus padres, puede ser que luego las relaciones es esta gente que siempre está buscando su espacio y siempre le parece que todo le agobia y no puede tomar compromisos porque relaciona una cosa con la otra. Entonces dicen, y en esto son súper insistentes, en que si uno no hace este trabajo de identificación de la idea, eso es lo que hay que entregar al Espíritu Santo. Y cuidado, que esto de entregar al Espíritu Santo es también la manera de expresarse del libro. Lo personalizan al Espíritu Santo como si fuera alguien. Pero no es que yo le esté entregando nada a alguien. Simbólicamente lo que eso significa es que cuando yo, esto que me llega, descubro la idea limitante que hace que eso que pasa afuera me parezca una amenaza, eso es lo que tengo que entregar al Espíritu Santo. Esa idea. Y entregar al Espíritu Santo simplemente quiere decir que cuando yo tomo conciencia de esa idea, despejo el camino para que naturalmente el proceso de la mente, o sea, esta es otra parte de mi propia mente, no es nadie por ahí separado, es simplemente alguien de quien es una parte de mí de la que estoy desconectada por todas estas sombras. Por eso el curso insiste en que el proceso, sobre todo, se trata de no interferir. Esto estaría funcionando a mi favor si no hubiera esta serie de ideas erróneas que me hacen creer otra cosa sobre lo que soy. Ahora, si esa idea no se hace consciente, si cuando llega el suceso si no pasa por aquí, por el consciente, la idea exacta que a mí me está haciendo sufrir, no tengo nada que entregar, no es efectiva la expiación. Hubo una chica que escribió en este momento algo que dice, durante mucho tiempo, dice, permití que pisotearan mis derechos porque entendía que yo no tenía que sentir ese dolor, porque empezó con el curso de milagros, y ella lo que entregaba al Espíritu Santo era aquel dolor, ¿sabes? Para que se lo sanara. O sea, como que no se permitía, lo mismo, no se permitía reconocer que estaba sufriendo, y esto lo comenté yo en alguna charla que a mí también me pasó. Entonces lo que estás entregando al Espíritu Santo, no sabes ni lo que es. Simplemente es que estás mal y que estás mejor, pero estás creyendo que lo erróneo es lo que te está pasando y crees que tienes que soportarlo. Ya lo entregaré al Espíritu Santo y yo lo veré de otra manera. No, porque lo que te está haciendo daño no es lo que viene de fuera, es tu idea. Y quizá si esa persona permitía que se pisotearan sus derechos, era porque tenía alguna creencia del estilo, por ejemplo, si me aparto de esta persona, soy mala, le estoy abandonando, va a tomar represalias contra mí. Quizá yo soy muy responsable respecto a las otras personas y me creo que tengo que estar ahí a lo que me hagan. Entonces, si tú comprendes que la causa de tu dolor no es tanto lo que te están haciendo, sino esa culpa que llevas puesta que te impide mirar por ti, o sea, creer que tienes que dejarte pisotear por los demás,
no pasará nada. Ahora, si de lo que te das cuenta es de lo que tienes que soltar es la creencia de que alguien te necesita, la creencia que tienes en el abandono, tanto del otro como de ti misma, la creencia que tienes de que separándote a lo mejor de una situación vas a caer en esa culpa o en ese vacío primero que trataste de rellenar con la relación, nunca te irás. Y entonces, con quien no estás siendo amoroso con nadie, ni contigo mismo, que estás permitiendo actitudes en contra tuya, ni hacia el otro, que con tu actitud de estar ahí permitiendo una y otra vez, el mensaje que le das es que sus acciones no tienen ninguna influencia sobre ti, están bien, sigue haciéndolo, con lo cual tampoco estás estimulando el cambio de la otra persona. Claro, descubrir esa idea puede hacernos lo que siempre digo, ver la verdad de una situación puede obligarte a hacer cosas para las que no estás preparado. No importa. No sacrificio. Quiero decir, yo he identificado, que si me separo de una relación dañina, me entra como una angustia, una cosa rara, una especie de angustia de muerte, como si... ¿Qué pasó? Esta angustia existencial que tenemos, como siempre nos dice el curso, la trampa más suculenta del ego para cubrir este vacío, la ilusión más poderosa es la de la relación especial, no la de la relación de verdad. La de la relación especial es decir, aquella relación a la que yo accedo con la intención de, a través de esa persona que tiene cosas que a mí me interesan y de las cuales yo creo carecer, va a rellenar mi vacío. Es decir, estoy negociando. Inconscientemente estoy siendo interesado, estoy buscando algo para mí. Y eso lo llamamos amor, que es la ilusión del amor, que tan rápidamente se convierte en ilusión de odio cuando ya mis necesidades dejan de ser satisfechas, ¿no? Entonces, si yo inicio una relación especial bajo estos conceptos, en el momento que se cuele el dolor dentro de la relación o yo sienta que hay algo que me duele dentro de la relación, puedo empezar a trabajar de esta manera e ir dándome cuenta de que lo que me impide irme de ahí es, primero, este miedo a ese vacío inicial que intenté rellenar iniciando la relación, o por ejemplo eso, el sentido de culpabilidad que me pueda crear si yo tengo la idea de que siempre tengo que complacer a los demás, porque si no se van a enfadar conmigo, porque a lo mejor lo viví en mi casa. Es decir, que si yo al localizar esa idea, lo que a mí me está atrapando aquí es mi creencia en la soledad, es mi creencia en el abandono. ¿Quiero decir eso que ya tengo que dejar la relación si no estoy preparada? No, porque si dejar la relación también me supone un sacrificio, tengo que ir jugando, o sea, tengo que aceptar el momento en el que estoy, ¿no? Ir aceptando el momento en el que estoy y no perder nunca el hilo de esa idea que es la que me hace sufrir. Y esa idea es la que yo entrego. Sobre esa idea es sobre la que yo deposito mi voluntad de ver de otra manera, de comprender que el abandono no existe, de comprender que ese vacío que siento solo se debe a mi desconexión con mi ser, y que todo eso que yo busco es posible en cualquier situación. No necesito aferrarme a una situación dañina, o sea, no es que tenga que renunciar a la plenitud, no es que tenga que renunciar, al contrario, es que simplemente me estoy dando cuenta que no está ahí donde yo creía. Y entonces eso me puede dar mucho coraje de afrontar la situación sola. Igualmente será desagradable quizá, o pasarás un momento de adaptación, pero ya no creerás morir, porque has localizado de la idea y eso se va limpiando. Llegará un momento, cuando llega ese momento en que empiezas a ver que algo no va mal, hay algo que te está haciendo sufrir, pero no lo suficiente como para que tú estés convencido de abandonar esa situación, porque hay otras cosas. No estás convencido, simplemente no lo has visto tan claro. Simplemente sigue siendo doloroso para ti la otra opción. Entonces, puedes empezar, en vez de ser tan radical de apartarte totalmente de una persona, puedes empezar a abandonar dentro de la relación todas las actitudes que no demuestran un amor por ti mismo. Todas las situaciones
que te suponen un sacrificio dentro de la relación. Por ejemplo, pues eso, me he dado cuenta de que a veces hago cosas por el otro que me pide sin apetecerme, porque he descubierto que tengo una creencia en que tengo que responsabilizarse a los demás, o que tengo que cuidarlos, o que no tengo que causarles ningún dolor. Como si yo pudiera causar un dolor a alguien, igualmente. Igual que ellos no nos lo pueden causar a nosotros, yo tampoco puedo causar un dolor a nadie, ¿no? A no ser que esas personas interpreten mis actos con sus propias ideas. Entonces, es lo que me contaba Iván, ¿no? Que hay dos personas que están torcidas, ¿no? En su lucha. Entonces, una, tú, porque solo las cosas las puedes hacer desde ti, decide enderezarse. Es decir, es un momento de valor, es un momento de coraje, es un momento de decir, vale, algo me lleva a actuar de esta manera, como siempre, y sé que me produce insatisfacción. Hay un momento en que uno reúne el coraje para decir, hoy, de buenas, no voy a hacer esto, hoy voy a decir que no, hoy voy a decir que no, porque no me apetece. Lo que pasa es que a veces hay confusión, porque no te apetece, pero esa creencia que tienes de que te tienes que complacer puede hacer que creas que también te apetece por otro lado. Aquí es donde tenemos que discernir qué es lo que realmente me apetece, ¿no? Lo otro no me apetece, simplemente lo hago porque me da miedo la represalia de no hacerlo, que no es lo mismo que apetecer. Ahí es donde hay que ser valiente y decir, no, hago lo que me apetece, hago lo que me está pidiendo mi cuerpo, lo que a mí me da la paz. Y también animado por la idea de que puedes aparentemente perder las cosas, porque es mentira, porque tu plenitud está en ti y la puedes encontrar en ti. Entonces, ese esfuerzo que ponías antes corriendo detrás de los ídolos y de las ilusiones, empiezas a ponerla ahora en el sentido de la verdad interior que se te va manifestando. Empiezas a hacer estos pequeños cambios. Pues mira, hoy me han invitado a ir a comer y no me apetece. ¿Me voy a permitir no ir? No, pero tengo que ir porque es la familia, es tal, y si no, mi madre va a sufrir. No, ya, pues que a ti no te apetece. Y si vas a ir, o sea, una de dos. Y aquí es otra cosa muy interesante que me explicaron. Como que en toda curación hay dos partes. Curación del tipo que sea. Hay dos cuartos, ¿no? Este sería el cuarto más avanzado. Si yo estuviera en el cuarto más avanzado, no necesitaría dejar nada, ni cambiar ninguna actitud, si yo ya estuviera aquí, porque yo podría procesar cualquier situación de la vida sin dolor. Es decir, pueden pasar 1000 cosas fuera, pero para mí ya no son un sacrificio. O sea, para mí ya no es un sacrificio ir a comer con la gente que me aburre, pues voy. Para mí ya no es un sacrificio, entonces ¿por qué dejar de ir, no? Aquí ya no hay nada que hacer, pero normalmente no estamos aquí, o no estamos plenamente aquí, en todas nuestras partes. Entonces, en el primer cuarto quiere decir que aunque hayamos comprendido muchas cosas, hay muchas cosas que nos están costando un sacrificio, hay muchas cosas que nos están jorobando, y hay muchos sentimientos oscuros que me están acosando. Dice que el curso dice que no te pide que no tengas pensamientos oscuros, los vas a tener, ni malas sensaciones, solo te pide que te des cuenta de cuando esto ocurre, y cuando esto ocurra, corrijas. No lo tapes, no disimules, al contrario. Dice, insiste mucho en no disimular las emociones, porque además, ¿qué es disimular una emoción? No reconocerse uno mismo, juzgarse uno mismo, creer que si muestro esa emoción, nadie medianamente razonable me va a volver a hablar nunca más. ¿Os acordáis cuando hablábamos de las relaciones, de la necesidad de mostrarse y de conocer al otro? Si yo no soy capaz de mostrarme con todas mis partes, yo soy la primera que me estoy juzgando. ¿Cómo no me va a juzgar luego lo de fuera? Muestra tus reacciones. Si ahora estoy enfadado, no te digo que llegues a extremos, pero demuestra tu enfado. Si te sientes inseguro, demuestra tu inseguridad, no vayas de valiente. Si te sientes dañado, muestra tu dolor, no te sientas débil por ello, porque por mucho que quieras disimular, tu realidad es esa. Y si el de fuera no lo puede aceptar, o sea, primero va a ser mucho más fácil que te encuentres fuera gente que lo acepte si tú mismo lo puedes aceptar. Y si el de afuera no lo acepta, no pasa nada, no necesitas a nadie, solo necesitas a tu ser, solo necesitas a Dios de alguna manera, ¿no? Entonces, a ver que no pierda el hilo, cuando estamos en este primer cuarto y nos encontramos con situaciones que no nos apetecen, claro que lo ideal sería que ya no te produjeran ningún percance, pero la realidad es que te lo producen, ¿no? Entonces ahí sí es necesario cortar, sí es necesario dar ese salto y tomar una actitud diferente
en donde de alguna manera parece que voy hacia esa idea que me da tanto miedo, porque ya he empezado a comprender que era una idea falsa. Y lo que va a hacer este mecanismo de la mente de sanación es que cada vez me vaya costando menos y sea menos doloroso. Me va dando la confianza. Si yo en un momento dado actúo de una manera diferente, en una cosa pequeña, no una gran cosa, una cosa pequeña que digo que no, afuera, y procuro entregar, ¿no?, esa idea de la culpa nunca está justificada. Nada de lo que podamos hacer en este mundo nunca justificaría que nos sintiéramos culpables desde el punto de vista del curso de milagros, porque no es real. Sí que hay errores que tenemos que corregir, sí que hay errores, pero la culpabilidad es la creencia del pecado, es la creencia de que no hay solución, es la creencia de que eres un ser despreciable. Entonces, si al decir que no me siento culpable, lo que entrego es mi creencia en la culpa, me doy cuenta de por qué me siento culpable, de qué he aprendido yo en mi vida que hace que al reaccionar de esa manera me sienta mal. ¿Cuál es mi creencia oculta? Siempre va a ser falsa, porque es una creencia que nos está llevando al dolor. Siempre es falso. Y es eso lo que con toda la fuerza de tu corazón tienes que desear cambiar, esa idea, no de fuera. Hoy también escuché, o lo leí, no sé dónde lo saqué, no sé qué maestro que le metió, en un vídeo, le metió la cabeza a un discípulo en el agua, ¿no? Un rato, el otro ahí forcejeando por la vida, al final sale y le dice, ¿qué es lo que más deseabas estando ahí dentro? Dice, el aire. Dice, pues con la misma pasión tienes que desear en tu vida la corrección, digamos, para que tenga efecto. O sea, tiene que ser un deseo ávido, ¿no?, de poder vivir de otra manera y no olvidarnos, tenerlo siempre presente, es una alerta continua. Por lo demás, la vida es igual, vamos a seguir viviendo nuestra vida exactamente igual, pero en el momento que detectemos en el sentir y que aprendamos a aceptar lo que estamos sintiendo, rápidamente hacer este trabajo de identificación de cuál es la idea. Y si no la encuentro, me voy a un terapeuta que me ayude a encontrarla. Y cuando tenga esa idea, ahí puedo tener la confianza de que eso será limpiado. Estas son las fases de purificación que se nos pueden hacer antes de poder acceder al milagro. Y eso es lo que es el ego espiritual. Es querer un comportamiento adecuado a nivel de las formas. Es decir, yo sé que las cosas tienen que ser así y yo ya no voy a volver a mostrar mi ira, y yo ya no voy a volver a mostrar mi dolor, y yo ya no voy a volver a mostrar... Y entonces actúo en las formas como alguien muy pacífico, muy espiritual. Pero no es verdad, porque por dentro estás, y eso tarde o temprano va a salir en forma de alguna cosa, de alguna experiencia conflictiva. Es más, dicen las formas, no te cortes, si tienes que enfádate. Si tienes que demostrar, lo único que te pide es que te des cuenta de lo que está pasando. Por eso dice el libro, un leve fruncimiento de ceño es ir hacia la muerte. Se refiere a que estás creyendo en el ataque es igual a la muerte, es el mundo del ego. Entonces, en las formas no te importa, como decía Jorge Lomar, haz lo que puedas, en la vida haz lo que puedas, la cuestión es que cambies el sentir, lo de dentro. El perdón es una manera de no condenar al otro, es sacarle la realidad a lo que el otro lo está haciendo, y es algo interno, es una manera de pensar del otro, es una manera de no condenar al otro. No doy por supuesto que sea corregido, pero confío en esa posibilidad en él, porque sé que en él, como en mí y en todos los demás, está esta parte, que además es una parte común que nos une a todos. No doy por supuesto que ha cambiado, porque entonces caeré un poco en la ilusión. Simplemente no le cierro la puerta, no lo condeno como imposible, como dice el I Ching. El I Ching me parece muy interesante porque aclara un poco más cómo tener un ego saludable y aclara un poco más esas relaciones con los demás que el curso de milagros da por supuestas. Si uno no tiene claras las relaciones con el mal ajeno, puede pasarle como esta chica, que trate de perdonar, de creer que perdonar es pasar por alto las malas acciones de los demás. No. Perdonar es comprender que las malas acciones de los demás se deben a su ignorancia, no a su maldad,
que además el dolor es responsabilidad mía y que además no está pasando. Ahora, en las formas, yo tengo que actuar con sentido común. Y si una persona no se está comportando con amor hacia mí, o eso es lo que a mí me parece, porque estoy sintiendo el dolor, estoy en el sacrificio, tendré que apartarme de esa situación. Llegará un momento que no necesite apartarme porque ya nada me parecerá mal, pero es que no estamos ahí. Entonces, en el proceso, esto es lo que sería un ego sano. Hay veces que hay que abandonar situaciones porque nos están haciendo mal y no quedarse ahí por el ideal de que yo debería entenderlo, ¿no? Y el I Ching Po siempre dice esto, lo resume todo en cuando la gente es receptiva, avanza con la luz. En el momento en que la gente deja de ser receptiva, retírate. Siempre habla de la independencia interior. Eso es seguir tu camino sin aprobación externa. Sigue tu camino y deja que el mal se arregle solo. Haz tu tarea nada más. Apártate. Ahora, si la otra persona vuelve a ser receptiva, yo vuelvo a estar disponible. Ahora, no porque a la primera de cambio, dice, distingue el verdadero deseo de cambio de una persona de los halagos. Alguien te puede halagar en un momento dado, pues también tendrá sus creencias y a lo mejor puede también tener un miedo al abandono y puede en un momento dado reaccionar de una manera pasándote la mano. Entonces, vale, pero hasta que no veas el cambio consumado, o sea, el I Ching dice perdonamos, pero no olvidamos en el sentido de que no damos por supuesto que los demás se han corregido. Porque entonces el que vuelvo a meterme en el fango soy yo. Cuando tú te estás empezando a retirar de una situación oscura y la otra persona siente que pierde el control, que pierde el poder, va a intentar enredarte o bien con halagos o bien creando una situación extrema para desequilibrarte, para desestructurarte, presionándote con el miedo o al contrario, con los halagos. Esa es la manera que tienen de ponerse nerviosos cuando sienten que pierden el poder, que no sucumbas a nada de eso, firme en tu camino, ¿no? Sin condenar, sabiendo que el otro no es culpable, pero teniendo claro en qué situaciones quiero estar y en qué situaciones no, porque si no, a quien no me estoy perdonando es a mí. Y esto es una cosa para todos, no solo para los demás, porque claro, los demás es lo que más nos cuesta, pero si por estar por los demás nos olvidamos de uno, igualmente estamos rompiendo el equilibrio de la unidad. Por eso yo creo que la idea más importante que os quería transmitir hoy es esa otra manera de esquivar nuestro sentir que tiene que ver con el yo no debería estar sintiendo esto porque yo he comprendido ya muchas cosas, ¿no? De que desarrollemos una alerta continua a ese sentir, a ese momento en que algo nos activa interiormente. Si además podemos detectarlo, claro, activarnos vamos a activar. Ahora esa activación puede llegar a manifestarse fuera con agresividad o no. No pasa nada, pero si yo me dejo llevar por esa activación, luego me voy a sentir mucho más culpable, va a ser mucho más difícil deshacer. Todo se puede deshacer, pero no tenemos necesidad de ponernos piedras en el camino. Si yo en el momento que detecto la activación, antes de reaccionar de ninguna manera, me pongo a hacer mi trabajo, identificar la idea y entrar en silencio conmigo mismo y conectar con un deseo profundo, como el del aire, ¿no? Cuando me estoy ahogando, un deseo es que salir del sufrimiento puede ser algo tan acuciante como respirar cuando nos falta el aire. Y me pongo a trabajar con estas herramientas que se nos está dando, lo que supuestamente pasa es que la situación deja de herirme. La situación deja de herirme. Ya no me aferro a las ideas que tenía sobre la situación. Ahí pudo entrar la luz en la oscuridad y mostrarme otra manera de ver las cosas. Pero tengo que identificar mi idea errónea. Entonces no hay que confundirlo, o sea, esto claro que requiere una reflexión, pero una reflexión sobre mí, sobre cuál es la idea que me engancha este dolor, no sobre quién es el culpable, o voy a volver a revisar esto o cómo voy a arreglarlo, o cómo voy a manipular la situación para llegar al mismo punto en el que lo había dejado. No, yo no tengo ninguna idea de cómo voy a llegar a la paz. Yo no tengo ninguna idea de lo que es bueno y lo que es malo. Solamente sé que me estoy sintiendo mal, que desearía sentirme de otra manera, que ver las cosas de otra manera sería algo favorable para mí. Y entonces es cuando hago el esfuerzo de identificar mi idea negativa y de conectar con mi deseo
de verlo de otra manera. Ahora no lo veré de otra manera si no he identificado claramente la idea que me atrapa a esa situación de dolor. A ver un momentín, Luisa, no te escabullas. ¿Qué idea tienes en la cabeza que te haya salir despavorida? En mi casa me espera. Tengo que preparar la cena. Oye, pues podrías decir, un lunes de cada 2, aquí voy a poner yo tareas para quien hace la cena. O le dejas unos montaditos ahí preparados al mediodía. Bueno, dicho esto, si quieres, pues sí. Que no hay que incurrir en el sacrificio. Muy bien, muy bien. Me parece genial. Bueno, chicos, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.